En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel. En este día, nuestro programa número 7, conversando acerca del libro de Levítico. Figura de Cristo como todas las Escrituras, para encontrar en estas preciosas páginas inspiradas por el Espíritu Santo, descubrir a Cristo como nuestra ofrenda perfecta, y en esta segunda sección del Levítico, que comprende los capítulos del 8 al 10, descubriendo a Cristo como nuestro precioso sumo sacerdote. En el programa anterior estuvimos contemplando el ritual que por ordenanza de Dios Moisés debía llevar a cabo sobre Aarón y sobre sus hijos para constituirlos en sacerdotes del Señor. Y vimos que la primera acción que tuvo que realizar Moisés, de acuerdo al capítulo 8 de Levítico, versículo 6, es que, dice la Escritura, Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Acto seguido, dice que puso sobre Aarón la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Versículo 8 dice: luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Versículo 9: después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. Y entonces alcanzamos en el programa anterior, nuestro programa número 6, alcanzamos a comentar solo las dos primeras vestiduras con las cuales Moisés vistió a Aarón para constituirlo el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. La primera prenda que comentamos es el efod en el programa anterior, y la segunda prenda, el pectoral. Hasta allí alcanzamos entonces en el programa de hoy, nuestro programa número 7, leyendo y comentando el libro de Levítico. Abordaremos las siguientes prendas, como son el manto, la túnica, la mitra, el cinturón, etc., hasta completar las 7 prendas con que fue vestido por Moisés. Aarón fue vestido y constituido entonces con esas prendas para honra y dignidad, para honra y hermosura, como figura de cómo Dios nuestro Padre ha vestido al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote eterno, porque nuestro Señor, que no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, ha sido constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese orden, esa especie, esa clase de sacerdote está fundado no sobre un linaje humano, sino sobre la base de una vida indestructible. Así lo comenta el escritor a los Hebreos. Así que bienvenidos a nuestro programa de hoy, amigos y amigas. Y para comenzar, tenemos de invitado en este programa de hoy a nuestro querido hermano Mario Contreras, chileno, y si es chileno es bueno, perteneciente a la iglesia en Temuco, y quien es autor y cantor de estas hermosas alabanzas dirigidas en honra a nuestro Señor Jesucristo. Esta canción de nuestro hermano Mario Contreras se titula
Santos del Altísimo. Vamos a comenzar con esta canción porque la letra de este cántico dice que hay un hombre sentado a la diestra de Dios, constituido nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, y gracias a esa intercesión eterna, Él puede salvarnos entonces perpetuamente. Así que con ustedes, nuestro hermano Mario Contreras, con el cántico Santos del Altísimo. Santos del Altísimo, mirad a los cielos, contemplad en la hermosura de la santidad. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Santos del Altísimo, mirad a los cielos, contemplad en la hermosura de la santidad. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Jesús, bendito Redentor. Jesús, varón aprobado por Dios. El Padre le ha coronado de honra y de gloria. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Santos del Altísimo, mirad a los cielos, contemplad en la hermosura de la santidad. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Jesús, bendito Redentor. Jesús, varón aprobado por Dios. El Padre le ha coronado de honra y de gloria. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Jesús, bendito Redentor. Jesús, varón aprobado por Dios. El Padre le ha coronado de honra y de gloria. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre que ha sido exaltado, Jesús el Señor. Bien, amigos y amigas, ahí estaba esta hermosa canción, Santos del Altísimo. Miren a los cielos, que allí, a la diestra de Dios, hay un hombre sentado. Nuestro precioso Señor Jesucristo, que no solo murió, sino que fue levantado en resurrección por el Padre. No solo fue resucitado, fue exaltado y lleno de gloria,
sentado a la derecha de Dios, a la diestra de Dios, constituido nuestro sumo sacerdote, Rey y Señor de su iglesia. Alabado sea el Señor. Bien, amigos, continuamos entonces con nuestra materia, viendo el significado espiritual de las vestiduras de Aarón, con las que Moisés vistió para honra y hermosura a Aarón, y esas prendas son figura de la realidad espiritual con que nuestro Señor Jesucristo fue constituido sumo sacerdote por Dios nuestro Padre. Recuerden que nadie toma esta honra para sí mismo. Nadie la toma por sí mismo y para sí mismo. Solo aquel que es constituido por Dios. Dijimos entonces que la primera prenda que ya hemos comentado en el programa anterior era el efod y la segunda prenda era el pectoral. La tercera prenda, y aquí comenzamos entonces, era el manto. El manto era de púrpura, que representa el color de la realeza. Y este manto, por todo el borde inferior, llevaba granadas alternadas con campanillas de oro. Las granadas eran de azul, púrpura y carmesí, ¿no? 3 de los 4 colores que representan la hermosura de nuestro Señor, de la humanidad de nuestro Señor, ¿no? El azul, una belleza celestial; el púrpura, el color de la realeza; y el carmesí, el rojo, representando su entrega mediante la sangre. El púrpura significa que nuestro sumo sacerdote Jesucristo es también Rey. Rey venido del cielo, eso representa el azul, para entregarse por nosotros, representado por el color carmesí. El tintineo de las campanillas debía oírse todo el tiempo que Aarón estuviese ministrando en el lugar santo para que no muriese. La cuarta prenda era la túnica y la quinta era la mitra. Ambas, la túnica y la mitra iba en la cabeza, ambas eran de lino. En la mitra iba una placa de oro puro que tenía grabada en ella, a manera de sello, esta máxima: santidad a Jehová. Esta placa debía estar siempre sobre la frente de Aarón. Era la condición espiritual requerida al sumo sacerdote. Solo así el Señor aceptaría las ofrendas por el pecado de los israelitas. Solamente nuestro Señor Jesucristo cumplió a cabalidad con esta condición. El escritor a los Hebreos da testimonio inequívoco que, comillas, esto dice el escritor a los Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía. 2 puntos. Mire las características de nuestro sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. No, porque él no tenía pecado. Nos convenía este sumo sacerdote, representado de manera hermosa por esta placa que reflejaba la condición espiritual de nuestro Señor. Túnica y mitra, ambos de lino fino, blanco, que representa la justicia de Cristo. La sexta prenda era el cinturón. De él solo se dice que deberá estar recamado artísticamente. Y finalmente, el calzoncillo de lino que cubría a Aarón el cuerpo desde la cintura
hasta el muslo para que no se viese su desnudez. Ahora bien, amigos y amigas, si Aarón es tipo de Cristo, sus hijos son tipo del sacerdocio de todos los creyentes. Recuerden que en Cristo fuimos hechos pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio. O sea, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes. Así que Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero en Él, los creyentes, somos un reino de sacerdotes. Así lo dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Las vestiduras de los hijos de Aarón, en todo caso, no eran las mismas que las de Aarón. Los hijos de Aarón serían vestidos con túnicas, cinturones, mitras y calzoncillos. O sea, de las 7 vestiduras con que fue vestido Aarón, los hijos, representando a los creyentes, al sacerdocio de los creyentes, solo eran vestidos con 4 de esas 7 prendas. Estas prendas también tenían por objetivo conferir a los hijos de Aarón honra y dignidad, ya que representaban, tipológicamente hablando, las vestiduras de Cristo. Es decir, algo de la dignidad, algo de las virtudes, algo, una parte de las perfecciones de nuestro sumo sacerdote, también nos han sido otorgadas a nosotros. Hemos sido hechos participantes del sacerdocio de Cristo. El lino fino de las túnicas, de la mitra y de los calzoncillos significan la justicia de Cristo, de la cual hemos sido revestidos. Alabado sea el Señor. Allí entonces teníamos la primera parte del ritual. Moisés los lavó y los vistió. ¿Cuál es la segunda parte del ritual? Continuemos. La segunda parte del ritual consistió en ungir con aceite el tabernáculo y al sacerdote Aarón. Eso lo podemos leer en el capítulo 8 de los versículos 10 al 12, que dice así: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Versículo 12 dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Allí está entonces el consignado, el hecho que estamos relatando. Esto, la unción, nos habla de cómo Jesucristo fue ungido con el bendito Espíritu Santo. Aparte de las dignidades y perfecciones propias de que gozaba nuestro Señor, poseía además la santidad del Espíritu Santo. Por eso el ángel dirá a María, la madre de Jesús: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué el santo ser que nacería es llamado santo? Porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti. A continuación, después de ungirlo con aceite, la otra parte del ritual es que Moisés procedió con el becerro o novillo de la expiación. Recuerden que estos sacerdotes, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, requieren sacrificios para el perdón de sus propios pecados. Así que procedió Moisés con el becerro o novillo de la expiación, que corresponde o correspondía a la cuarta ofrenda vista anteriormente, la ofrenda por el pecado. Recuerdan que eso lo vimos en el capítulo 4 del Levítico. Como ya vimos, Cristo fue también esta ofrenda por el pecado. Sin embargo, hay aquí una tremenda diferencia entre el tipo y el antitipo.
El tipo es Aarón y el antitipo es nuestro Señor Jesucristo. Entre Aarón y Jesús hay una tremenda diferencia. Cristo no tuvo nunca que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Ya leímos la condición espiritual de nuestro Señor. ¿Recuerdan? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si el Señor Jesucristo padeció fuera de la puerta, de acuerdo a la cuarta ofrenda, fue para santificar al pueblo mediante su propia sangre y no para santificarse a sí mismo. Luego, Moisés presentó el carnero del holocausto y procedió tal como vimos en la primera ofrenda de Levítico. Capítulo 1. El orden está invertido, porque como dijimos anteriormente, el hombre comienza por donde Dios termina. ¿Qué quiero decir con esto? Que el holocausto era, en el orden de las ofrendas, era la primera. Sin embargo, el hombre cuando se acerca a Dios, comienza, de acuerdo a su necesidad, comienza por la ofrenda del pecado y termina por la ofrenda de holocausto. O sea, primero necesitamos ser perdonados, primero necesitamos una ofrenda que expíe nuestros pecados y una vez estando en la condición de redimido, podemos entonces ofrecer holocaustos a Dios. Así que el hombre comienza en su experiencia por donde Dios en el orden de las ofrendas terminó. A continuación, Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del otro carnero. Recuerden que eran dos. En el versículo 22 del capítulo 8, este carnero es llamado así. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de este carnero, que este segundo carnero es llamado carnero de las consagraciones. Una vez sacrificado el carnero, Moisés, atención con esto, colocó sangre de este carnero, el segundo, en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos. Puso además sangre sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. O sea, aplicó de la sangre del segundo carnero, llamado carnero de las consagraciones, aplicó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pie, en el dedo pulgar del pie derecho. Muy bien. De esta manera, aquí está el significado espiritual, el oír, ¿no?, la oreja, el hacer, las manos, y el andar, los pies, tanto de Aarón como de sus hijos, quedaba consagrado a Dios. El sacerdote entonces tenía un oído santificado, unas manos santificadas y unos pies santificados. Su oír, su hacer y su andar estaban consagrados a Dios mediante la sangre de este carnero llamado carnero de la consagración. Este es otro de los aspectos del único sacrificio perfecto de Cristo. Jesucristo es también el cumplimiento de este tercer sacrificio. Recuerden el primero, el novillo, para expiación, luego el carnero en holocausto y ahora este carnero en consagración. Entonces no es casualidad, dado que Cristo también es el cumplimiento de este segundo carnero, no es casualidad que nuestro Señor Jesucristo diga en el Evangelio de Juan, comillas, fíjense las palabras de Cristo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
la del Padre. Prueba inequívoca de que Jesús tenía un oír santo. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. El oír de Cristo era santo. Él estaba apartado solamente para ser conducido por la voz de su Padre Celestial. Pero no solo eso. También el Señor agregó, comillas, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Nuestro bendito Señor no solo oía a su Padre, sino que también lo veía. El hacer del Hijo estaba también consagrado a su Padre. Solamente hacía lo que veía hacer al Padre. Y por último, el Señor también dijo, comillas, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Su caminar también estaba consagrado a Dios, a tal punto que Él se constituyó en el camino para encontrarse con el Padre. El que lo camina a Él llega al Padre. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino. Jesucristo no solo volvió a su Padre, sino que además es el camino para que también nosotros lleguemos al Padre. Dijimos entonces que Aarón es tipo de Cristo y que sus hijos son tipo del sacerdocio de los creyentes. Por lo tanto, la consagración de Cristo es también, amigos y amigas, la consagración de Cristo es también nuestra consagración. Así como los hijos de Aarón participaron de la consagración de su padre, también nosotros hemos sido hechos participantes de la consagración que recayó sobre nuestro bendito Señor. Finalmente, con la sangre del altar y el aceite de la unción, Moisés debía rociar a Aarón sus vestidos, a sus hijos y las vestiduras de estos. Así ellos, los hijos, quedarían completamente santificados. El aceite de la unción representa aquí la consagración del Espíritu, de la cual fue objeto nuestro Señor. El escritor a los Hebreos dice que Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esto lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 14. Bien, amigos, hagamos un alto en este momento para escuchar ahora una segunda canción de nuestro hermano Mario Contreras, que ya nos deleitó con la canción Santos del Altísimo, proclamando la Iglesia de Cristo que hay un hombre sentado a la diestra de Dios, sino que también él tiene ahora una canción que se titula Me gusta venir a tu paz. Me gusta venir a tu paz. Cuando nos enteramos de que hay a favor nuestro entre Dios y nosotros un sumo sacerdote con estas características, con estas dignidades, con estas perfecciones, con estas virtudes, podemos venir confiadamente a la presencia de Dios porque tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, la cual casa somos nosotros. Así que esta segunda canción de nuestro hermano Mario Contreras nos invita a venir a Dios nuestro Padre, a la presencia de Dios confiadamente, y que nos guste venir
porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y entonces puede socorrer a los que somos tentados. Me gusta venir a tu paz, en la voz de nuestro hermano Mario Contreras. Me gusta venir a tu paz, reclinarme a tu lado, Señor, en tu pecho mi rostro posar y sentirme amparado en tu amor. Estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que dice a mi corazón: no temas. Estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que dice a mi corazón: no temas. Me gusta venir a tu paz, reclinarme a tu lado, Señor, en tu pecho mi rostro posar y sentirme amparado en tu amor. Estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que dice a mi corazón: no temas. Estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que dice a mi corazón: no temas, no temas, no temas. Bien, amigos y amigas, ahí estaba Me gusta venir a tu paz, reclinarme a tu lado, Señor, en tu pecho mi rostro posar y sentirme amparado en tu amor. Y estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que le dice a mi corazón: no temas. Recuerden que nuestro sumo sacerdote, Jesús, nos lleva sobre sus hombros y sobre su pecho. Nos sostiene con su fuerza y nos ama profundamente. El Hijo vive en el seno del Padre y nosotros, al igual que Juan, vivimos recostados sobre su pecho. Esta es la comunión que disfrutamos. Esta es la comunión a la cual fuimos llamados. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo por medio del bendito y precioso Espíritu Santo. Muy bien, sigamos entonces con nuestra materia. Queda algo que todavía es muy interesante, que es distinguir entre los dos carneros, ¿no? El primer carnero fue ofrecido en holocausto y el segundo fue llamado carnero de las consagraciones. Ahora bien, a diferencia del holocausto, el carnero de la consagración no era quemado enteramente delante de Dios, como sí el carnero del holocausto. Solo la cola, la grasa que recubre las vísceras, el hígado, los dos riñones y el muslo derecho eran ofrecidos sobre el altar.
Solo esa parte se quemaba. Junto con ello, del canastillo se tomaba un pan, una torta hecha con aceite y una oblea. Antes de que todo esto fuese quemado sobre el altar, Aarón y sus hijos debían mecerlo delante del Señor, pues se trataba de una ofrenda mecida. Recuerden el significado de lo que es una ofrenda mecida. Es la ofrenda que se elevaba delante de Dios a fin de ser presentada y mostrada a Dios. Después, todo lo mecido debía ser quemado sobre el altar, ya que era también una ofrenda encendida a Jehová, o sea, pasada por el fuego. Esta ofrenda en las manos de Aarón nos indica lo grato que fue el sacrificio de Cristo a los ojos de su Padre. La vida del Señor fue quemada en el altar de la cruz y fue olor grato delante de Jehová. El capítulo 8, versículo 28, dice así: Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, después de que lo habían mecido, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué te parece, no? Repito entonces, la vida del Señor fue quemada en el altar de la cruz y fue olor grato delante de Jehová, porque durante toda su existencia la vida del Señor fue grata a su Padre. Él fue ofrenda mecida durante toda su vida delante del Padre. Cristo dijo en los días de su carne, comillas, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29. Reitero la última parte, porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre, no a veces, no en algunas ocasiones como nosotros, sino siempre. Por otra parte, esta ofrenda en las manos de los hijos de Aarón nos muestra que nosotros solo podemos ofrecer a Cristo como nuestra ofrenda. Ya hemos hablado de esto. Nuestra verdadera adoración es cuando levantamos la ofrenda perfecta de Cristo y la presentamos a Dios para que Dios la vea, para que Dios la contemple y nosotros, esa es nuestra ofrenda. No hay nada nuestro que ofrecer a Dios que sea de agrado a Dios, que Dios pueda recibirlo y aceptarlo, solo cuando en nuestras manos levantamos a Cristo y su preciosa ofrenda. Ninguna otra cosa puede ser grata a los ojos de Dios. Cualquier otra ofrenda mecida ante el Señor sería rechazada por Él. Entendámoslo, amigos y amigas, lo único que agrada a Dios es su Hijo. Cualquier otra cosa que sea menos que Él no puede ser aceptada. Pero esta es la buena noticia. Hay una ofrenda perfecta que nos ha sido dada para que nosotros como sacerdotes de Dios podamos mecerla delante de Dios. Ante Dios no debemos venir con las manos vacías. Podemos traer en nuestras manos al Hijo como ofrenda mecida delante de Dios. Aleluya. Qué buena noticia. Solo entonces, y solo bajo esta condición, es que adoramos verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad. No son nuestras ofrendas personales propias, no es nuestra devoción nuestra propia la que va a agradar a Dios, sino la de su Hijo. Ahora, el pecho del carnero y el muslo, estamos hablando del carnero de las consagraciones,
El pecho del carnero y el muslo eran, sin embargo, la porción de Aarón y sus hijos. O sea, Aarón y sus hijos participaban comiendo de este carnero de la consagración. En los dos sacrificios anteriores, el becerro por la expiación y el carnero por el holocausto, ni Aarón ni sus hijos podían tomar nada de ellos para sí mismos. Pero en este sacrificio, en el carnero de las consagraciones, ellos podían comer el pecho y el muslo del carnero. ¿Esto qué representa? El pecho representa comunión y el muslo representa sostén, fuerza. Cristo es también nuestro alimento y nuestra fuerza. Por último, la carne del carnero de las consagraciones debía cocerse en el lugar sagrado. Es decir, recuerden que ellos están dentro del atrio y por lo tanto para comer la porción del carnero a la cual tienen acceso Aarón y sus hijos deben cocerlo estando en el lugar sagrado. Aarón y sus hijos comieron la carne del carnero y el pan que estaba en el canastillo a la entrada del tabernáculo de reunión. ¿Por cuánto tiempo duraba esta constitución, esta consagración? Durante 7 días debía durar la consagración de Aarón y sus hijos, sin salir del lugar del santuario, sin salir del tabernáculo de reunión. También debía ser consagrado el altar de los sacrificios, que justamente estaba ubicado en el atrio. Dice así la orden entonces: purificarás el altar haciendo expiación por él y ungiéndolo para consagrarlo. Esto lo harás por 7 días, porque allí ellos van a ministrar en el altar del holocausto, en el altar de los sacrificios, el altar de bronce. Así el altar y cualquier cosa que lo toque quedarán consagrados. O sea, un altar santo, consagrado, todo lo que se deposite sobre él, la consagración y la santidad pasará a la ofrenda. Así estaba establecido en Éxodo 29, versículos 36 y 37, que se los he leído en la NBI. Lo leo nuevamente: purificarás el altar haciendo expiación por él y ungiéndolo para consagrarlo. Esto lo harás por 7 días. Así el altar y cualquier cosa que lo toque quedarán consagrados. Sobre este altar se ofrecían a Dios continuamente 2 corderos de 1 año cada día. El altar de bronce, el altar de la expiación, o el altar llamado también del holocausto. Además de eso, cada día continuamente se ofrecían al Señor 2 corderos de 1 año cada día. Uno se ofrecía por la mañana y el otro al terminar el día. Junto con cada cordero se ofrecía una ofrenda de 1/10 parte de 1 efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de 1 hin de aceite de olivas machacadas. Y para libación se ofrecía la 1/4 parte de 1 hin de vino. Y entonces se dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Esta orden estaba en Éxodo 29, versículo 42. A ver si puedes captar. Es decir, Dios se va a proveer de un holocausto continuo, de tal manera que sobre el altar de los sacrificios va a estar permanentemente un cordero ofrecido en holocausto a Dios. Mira qué tremendo. Uno por la mañana y otro por la tarde, de manera que arde continuamente un holocausto a Dios. Por eso se llama el holocausto continuo, que no para, que está delante de Dios
ofrecido a Dios enteramente para Dios, pero permanentemente. Estas dos ofrendas diarias, al despuntar el día y al caer la tarde, representan una vez más el sacrificio de Cristo. Ellas, estas dos ofrendas, indican de una manera continua y permanente la entrega sin reservas de nuestro Señor Jesucristo a Dios su Padre. Es decir, que esta entrega del Señor continua y permanente durante toda su vida terrenal está ofrecida como la ofrenda que a Dios agradó para siempre. Esta ofrenda enteramente consagrada a Dios estaba siempre delante de Dios por medio de estos dos corderos sacrificados. La flor de harina, fruto del trigo que ha sido molido, y el aceite obtenido de olivas machacadas, confirman e ilustran de manera muy gráfica la entrega incondicional de Cristo en la cruz. Asimismo, el vino de la libación obtenido de las uvas pasadas por el lagar. Es decir, tanto la harina como el aceite como el vino son el resultado de un proceso, en el caso de la harina, de una molienda, en el caso del aceite, de olivas machacadas, y en el caso del vino, de uvas pasadas por el lagar. Ilustran de manera muy clara cómo esta vida de nuestro Señor, pasada por el dolor y el sufrimiento, fue de eterno agrado para Dios. Por eso hemos dicho varias veces en estos programas que el corazón de Dios el Padre está completamente y para siempre satisfecho con la vida preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, todo lo que hemos relatado hasta este momento, el tabernáculo de reunión, el altar, Aarón y sus hijos, etcétera, etcétera, todo lo que hemos recogido en el programa de hoy, todo esto haría posible un hecho glorioso y extraordinario. Resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, no solo se requería de una ofrenda santa, sino también de un sacerdocio santo. Y esa ofrenda santa y ese sacerdocio santo ya están provistos por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la ofrenda perfecta y Él es el sumo sacerdote perfecto. Él es la ofrenda santa y Él es el sumo sacerdote santo. Y esas dos cosas, todo esto que hemos comentado, hace posible un hecho glorioso y extraordinario, que vamos a recordarlo en Éxodo 29, de los versículos 42 al 46. Porque todo esto era para hacer posible lo siguiente. ¿Qué dice Éxodo 29, 42? Comillas. Me reuniré con vosotros. Aleluya. Y me reuniré con vosotros para hablaros allí. O sea, Dios se hace presente por medio de su palabra en nuestras reuniones. Allí, sigue hablando el Señor, gracias a la ofrenda santa y al sacerdote santo, allí me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado con mi gloria, porque Dios con su gloria se hará presente. Y hablará y se reunirá con nosotros y santificará ese lugar, ese templo que somos nosotros con su gloria. Pero sigue, no termina ahí, es todavía más glorioso. Dice, y habitaré entre los hijos de Israel. Me haré presente, no para luego irme, me haré presente para habitar con ellos. Me he venido a vivir entre ustedes.
Ya no quiero que vivan solos, ya no quiero que vivan separados de mí. Yo he descendido a morar. Ahora puedo morar siendo un Dios santo en medio de un pueblo pecador. Puedo morar entre ustedes gracias a la ofrenda perfecta y al sumo sacerdote perfecto. Y no solo habitaré entre los hijos de Israel, sino que también seré su Dios. Aleluya. Un Dios cercano, un Dios entre nosotros, un Dios con nosotros, un Dios en nosotros. Y el resultado final de todo esto, por el cual Dios, por medio de estos medios de gracia, se hace presente y habita entre nosotros, dice, y conocerán que yo soy Jehová. Este es el deseo final, este es el deseo último de Dios nuestro Padre, que le conozcamos, que conozcamos a su Hijo, que tengamos comunión y por medio de esa comunión lo conozcamos cada día más. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Y firma este compromiso, esta promesa, allá en Éxodo, que hoy día es una bendita realidad, dice, yo, Jehová, su Dios. Lo firmó y lo cumplió. Él prometió y lo cumplió. ¡Qué tremendo propósito! ¡Qué gran privilegio! Dios nos sacó de Egipto para habitar en medio nuestro. Por eso que este santuario se llama tabernáculo de reunión. Dios reunido con su pueblo. Y ese tabernáculo es la iglesia, formada de piedras vivas. Ese tabernáculo no son los edificios, que deberíamos llamarlos capillas o algo parecido, pero no templo y menos iglesia. Dios reunido con su pueblo, Dios habitando en medio de ellos. ¿Con qué fin? No olvidemos nunca este fin, este último propósito, el más glorioso de todos. Conocerán que yo soy Jehová, su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta allí, hermanos y amigos, nuestro programa de hoy, terminando con esta bendita y gloriosa descripción de lo que Dios buscaba con su pueblo cuando le ordenó: hagan un santuario para mí, y háganlo con este tipo de ordenanzas. Dios haciendo posible lo imposible, habitar en medio de su pueblo para que le conozcamos. Continuamos en nuestro próximo programa. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.